Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Julián Jiménez y a mi grupo le tocó hablar sobre el riesgo físico. Primero que todo, ¿qué son los riesgos físicos? Los riesgos físicos son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con su intensidad y su tiempo de exposición. Abajo de nuestra presentación, abajo podemos ver una reflexión que dice: la seguridad se trata de hacer lo correcto incluso si nadie está mirando. Las normas de seguridad están hechas por algo. A lo largo del tiempo la humanidad ha recopilado información y experiencia y con eso han contribuido nuestras normas. A veces cumplimos dichas normas solo por obligación o cuando nos están observando. Lo que busca la seguridad y salud en el trabajo es prevenir, más no lamentar los accidentes cuando ya han ocurrido. Empezamos con la clasificación de los riesgos físicos. Eh, En el ambiente laboral y dependiendo de la actividad y del sector al que se pertenezca a la labor, nos enfrentamos a una serie de riesgos físicos diferentes y cada uno debe tener un trato particular. Estos riesgos son riesgo por ruido, riesgo por iluminación, riesgo por vibraciones, riesgo por temperaturas externas, riesgo por presión atmosférica, riesgo por radiaciones ionizantes y riesgo por radiaciones no ionizantes. Ahora tenemos la reglamentación del peligro físico. La resolución 2400 de 1971, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, seguridad y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el título 3 se hablan de las normas generales sobre peligros químicos, físicos y biológicos. En esta tenemos 6 capítulos que hablan sobre los riesgos físicos. El primer capítulo habla de la temperatura, de la humedad y de la calefacción, el segundo de la ventilación, el tercero de la iluminación, el cuarto de los ruidos y las vibraciones, el 5 de las radiaciones ionizantes y el sexto de las radiaciones no ionizantes como las ultravioletas, infrarrojas y radiofrecuencias. Empezamos a hablar con el riesgo por ruido. Este riesgo ya lo habíamos tratado en clases anteriores con el profesor Figueroa. Sin embargo, ya que nosotros hablamos de los riesgos físicos, vamos a tratar este tema también. Bueno, primero sabemos que el riesgo por el ruido es un sonido. El sonido es una alteración física producida por ondas de presión que viajan en el medio, el cual ha de poseer masa y elasticidad. Masa y elasticidad. Esto puede ser el aire, el agua o diferentes materiales, entre otros. Ya que en el vacío no existe ningún medio, el ruido o el sonido no se propaga en él. Otra forma de definir el ruido es una variación de presión en el oído, que se puede detectar y que potencialmente puede ocasionar daños en la audición. Para determinar los efectos que el ruido puede generar en el organismo, se parte del conocimiento de las variaciones o límites permisibles. De estos límites permisibles hablaremos más adelante, los cuales establecen tiempos máximos de exposición. Bueno, cuando se habla de la diferencia entre un ruido y un sonido, suele decirse que el sonido genera una sensación agradable a quien lo escucha, mientras que el ruido produce por su parte una sensación desagradable. La definición habitual del ruido es un sonido molesto para quien lo está escuchando, pero dicha definición es subjetiva e independiente de la capacidad de hacer daño al sistema auditivo, ya que un sonido agradable puede causar daños si se superan límites permisibles. Ahora podemos ver los límites permisibles, PLB. Bueno, estos son valores establecidos mediante pruebas de laboratorio
y registros estadísticos sobre disminución auditiva en trabajadores expuestos a ruido. Sirven para identificar valores de intensidad permitidos durante determinados tiempos de exposición. Aquí tenemos los establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos. Podemos ver tiempos de exposición como 24 horas, 8 horas, 4 horas, 2 horas y 1 hora. Y se ven los niveles de presión sonora en decibeles auditivos, como 80 decibeles, 82, 85. Ya esto habíamos tratado en clases con el profesor. Aquí también podemos ver la parte derecha, el marco legal por el ruido. Tenemos varias resoluciones. Tenemos la resolución de 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional de ruido. Tenemos la resolución 8321 de 1983, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas por causa de emisión y producción de ruido. Tenemos la resolución 0627 del 7 de abril de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Bueno, según la resolución 0627 del 7 de abril del 2006, aquí podemos ver los máximos niveles permisibles de emisión de ruido expresados en decibeles auditivos. Bueno, por medio del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgó esta resolución, la cual estipula la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Tenemos varios sectores, el sector A, que es el de la tranquilidad y silencio, sector B, que es de la tranquilidad y ruido moderado, como las zonas residenciales. Tenemos el sector C, que es el ruido intermedio y restringido, que aquí es donde están ya las zonas industriales y en las zonas donde ya se permite un ruido mayor. Tenemos el sector D, que es la zona suburbano, rural, la tranquilidad y ruido moderado. Y aquí podemos ver que son menores a los del sector C. El valor de la exposición al ruido. Aquí ya hablamos del nivel diario equivalente. Bueno, el nivel diario equivalente es el nivel de presión acústica continua a la que el trabajador esté expuesto durante toda la jornada de trabajo. En Colombia está establecido en la resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud los valores de límite permisibles para el ruido. Y estos los podemos ver en la parte inferior de la presentación. 8 horas son 90 decibeles, 6 horas 92 decibeles, 3 horas 97 decibeles y 1 hora 105 decibeles. Ya esto lo habíamos visto en la clase del profesor. Ahora hablaremos de las características del ruido. El ruido tiene tres características que son la intensidad, tono y timbre. La intensidad se relaciona con el volumen a la que se está generando un sonido, el tono se relaciona con la frecuencia a la que se está emitiendo el sonido y el timbre a la frecuencia con la que se emite. Por el timbre podemos diferenciar un sonido y decir si este es emitido por un piano o es emitido por un violín, aunque ellos tengan la misma frecuencia y la misma intensidad. La velocidad del sonido en el medio en que se propaga no depende ni de la intensidad ni de la frecuencia, depende de las características del medio. En el aire viaja a 340 metros por segundo, en el agua a 1500 metros por segundo y en el acero a 5000 metros por segundo. En el vacío no se puede transmitir ya que no existe un medio de propagación. Clasificación del ruido. Por su distribución temporal se encuentran varias clasificaciones sin que difieran sustancialmente, las cuales son ruido continuo estable, continuo fluctuante, intermitente o de impacto. El continuo estable o estacionario es aquel que presenta variaciones menores o iguales a 5 decibeles
auditivos durante el registro de las mediciones. Por ejemplo, el ruido de un motor que funciona sin variaciones es un ruido estable, no presenta variaciones. El continuo fluctuante cuando tiene variaciones mayores a 5 decibeles durante periodos cortos de tiempo. Este ruido varía continuamente sin apreciar su estabilidad. También tenemos el intermitente, que es cuando hay variaciones significativas de presión sonora, en periodos no mayores de 15 minutos, y con variaciones superiores a 5 decibeles. El nivel superior se mantiene por cerca de un segundo y puede ser intermitente fijo o intermitente variable. Por último tenemos el ruido de impacto e impulso. Este es de corta duración. El tiempo en que el nivel de ruido alcanza su máximo nivel es inferior a 35 milisegundos, mientras que la duración total del sonido es de 0.5 segundos. Para que el ruido se considere de impacto, además de lo anterior, entre un impacto y otro debe existir un lapso de tiempo mayor o igual a un segundo. Tenemos ahora las causas de riesgo por ruido. Bueno, algunas de las causas principales de la generación de ruido en las empresas son las siguientes. Máquinas y equipos cuyo diseño no cumplen con los estándares establecidos de control de ruido. Cabe resaltar que en diferentes regiones hay diferentes estándares para, para, para estas situaciones. Entonces, en cada región deben acoplarse a la que en ella utilizan. Tenemos la falta de aislamientos acústicos, la falta de sistemas de amortiguación en los equipos para reducir las vibraciones. Tenemos la ubicación inapropiada de equipos ruidosos, quedando cerca de áreas de menor ruido. Tenemos la ubicación de varios equipos que generan ruido en una determinada área, lo que significa la distribución inadecuada de los equipos en la planta. O sea, cuando tenemos varias máquinas que generan ruido, no podemos colocarlas todas en un mismo sitio. Tenemos la ubicación de equipos cerca a las paredes y a superficies que producen un aumento de ruido. Más adelante veremos que hay unas superficies que son propicias a que el ruido se escuche de una peor manera. Y hay otras que, por el contrario, absorben el ruido. Ahora tenemos los efectos para la salud a la causa del ruido. La principal forma de transmisión de las ondas sonoras es a través del sistema auditivo, que es la vía más frecuente de ingreso y que presenta una mayor vulnerabilidad al ruido excesivo. La exposición a niveles altos de ruido genera a corto plazo una desviación o desplazamiento temporal del umbral auditivo, con dificultad para escuchar órdenes, advertencias y conversaciones, así como alteraciones emocionales y nerviosas. A mediano o largo plazo se genera la desviación permanente del umbral auditivo. A mediano y largo plazo se genera la desviación permanente del umbral por lesión de células ciliadas neurosensoriales llamada hipocausia, y que afecta inicialmente a las frecuencias altas. Esto no es perceptible por parte del trabajador afectado, ya que inicialmente no se comprometen las frecuencias conversacionales. Esta situación eleva la importancia de las audiometrías periódicas por el personal expuesto al ruido, como única forma de diagnosticar precozmente la pérdida de audición de las bases, si se continúa la exposición después de esto. Se comprometen las bandas conversacionales, cuya alteración sí es percibida en el afectado al interferir su comunicación social, pero desafortunadamente en esta fase ya es una lesión irreversible. La exposición continua de los altos niveles de ruido puede ocasionar efectos de tipo fisiológico y psicológico, como secreción de hormonas en las glándulas tiroides, incremento de la presión arterial, producción de adrenalina y corticofilia, aceleración de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas y alteración de los sistemas nerviosos, circulatorio y digestivo. Además, el ruido puede ocasionar estrés, molestias, dificultades en el aprendizaje y en la comprensión de ideas.
alteraciones del sueño, ansiedad, fatiga, agresividad y la depresión. Ahora tenemos las actividades económicas con ruido. Tenemos el tránsito vehicular, tenemos automóviles livianos y la locomoción colectiva en actividades industriales, comerciales y artísticas, actividades de construcción y demolición. Todos hemos pasado por una carretera cuando están haciendo mantenimientos en las vías y utilizan máquinas que hacen bastante ruido. Tenemos vuelo de aeronaves y también tenemos bocinas y alarmas. Ahora, los métodos para controlar el riesgo por ruido. Los controles para el riesgo por ruido en los sistemas están encaminados a disminuir los niveles de ruido en los equipos o procesos que los generen, actuando de tres posibles formas. En la fuente, en el medio y en el trabajador. Primero tenemos el sistema de control en la fuente. Consiste en la aplicación de un método mediante el cual se elimina el ruido por completo o se controla en la fuente donde se produce dentro de los valores de límites permisibles. Se puede hacer un cambio o modificación de los procesos por otros menos ruidosos, por ejemplo, atornillar en lugar de clavar puntillas. Tenemos diseño o sección de equipos que sean menos ruidosos, como comprar los equipos con su aislamiento acústico de fábrica. Aunque a veces esto puede tener mayores costos, es recomendable. Tenemos aumentar el tiempo en un ciclo de trabajo aplicando la misma fuerza o potencial total en pasos progresivos y sucesivos, en vez de hacer todo de una sola barrida. Se pueden hacer varias sesiones y así se puede hacer menos ruido. Se puede modificar el régimen de trabajo, o sea, la velocidad, el avance y la producción de operación. Sistema de control en el medio de transmisión. Tenemos la confinación sonora, en la cual se evita la propagación de ruido encerrando o alejando la fuente generadora, siendo el encerramiento más efectivo cuando más cerca esté de las paredes de la fuente de ruido. Las paredes a la fuente de ruido. Este encerramiento ofrece una barrera al paso del ruido, incrementándose en el interior del volumen aislado, y su diseño depende de las condiciones de ventilación, temperatura y mantenimiento del equipo o del proceso. Tenemos la absorción de ruido. Las superficies duras y lisas reflejan el ruido, mientras que los materiales blandos, poco densos y porosos lo absorben, dependiendo de su resistencia al flujo de aire y teniendo en cuenta la frecuencia del sonido, el espesor del material y la forma de instalarlo. Cada material que absorbe el ruido tiene una curva de atenuación particular por frecuencia. Tenemos la reducción del ruido transmitido por elementos estructurales. Bueno, este fenómeno se presenta por la comunicación de la vibración entre sólidos, lo que requiere establecer una discontinuidad independizando las bases o soportes de la fuente de ruido. Realmente tenemos el sistema de control en el trabajador o receptor. Los sistemas de control de ruido inician con la realización periódica de audiometrías, que además de ser una adecuada forma de valoración de riesgo, es el para implementar controles de tipo administrativo. Las audiometrías es la evaluación de la pérdida auditiva de las personas. Se realiza mediante audiómetros con calibración certificada, operados por profesionales calificados, que mediante diferentes técnicas de evaluación diagnóstica determinan la pérdida auditiva del trabajador y los tratamientos clínicos a seguir.
Es importante informar y formar al trabajador sobre los riesgos que conlleva la exposición al ruido y las consecuencias, sensibilizar y capacitar en prevención de la hipoacusia o también sordera, dado que la pérdida auditiva no se percibe sino hasta que el daño ya es irreversible. Tenemos las medidas de control de tipo administrativo. Entre las medidas de control se encuentran algunas como la rotación a los oficios con bajos niveles de ruido en una misma jornada. Es importante definir un periodo de inducción en las nuevas funciones asignadas con relación a máquinas, aparatos relacionados con otros puestos de trabajo, conductas a seguir, incidentes más frecuentes, con el objetivo de entrar rápidamente a ritmo, sin introducir graves condiciones de riesgo ni bajas en la producción. Se pueden aumentar las pausas o periodos de descanso entre labores ruidosas en sitios libres de ruido. También se puede hacer reubicación laboral. Finalmente tenemos las medidas de control mediante los equipos de protección personal, EPP. Si no es posible resolver la situación por medios administrativos, se recurrirá en última instancia a los equipos de protección personal individual, que si bien se debe verificar permanentemente su uso, así como un buen estado de los equipos y los valores de atenuación tan exagerados que ofrecen, le restan confiabilidad en la selección e implementación de la protección personal auditiva y se debe tener en cuenta, se deben hacer mediciones de los ruidos. Si se superan los 80 decibeles, realizar un barrido en frecuencias de octava para cuantificar la exposición a cada una de estas frecuencias. Se debe ver que el trabajador esté cómodo y se debe verificar la calidad del uso de protectores. Conviene que el trabajador participe en la selección para comprometerlo con su uso. Se deben adelantar campañas educativas tendientes a que el trabajador no aumente la dosis de ruido en forma extralaboral, con niveles de ruido exagerados como en discotecas, bares, con equipos de música o con el uso de audífonos, ya que en la jornada laboral tiene exceso de ruido. Ahora, si fuera de la jornada también tiene exceso de ruido, esto agravaría las cosas. Cuando existe riesgo, conviene contar con un sistema de vigilancia epidemiológico de ruido, el cual se inicia con las audiometrías de ingreso, antecedentes laborales y extralaborales relacionados, para continuar practicando pruebas audiométricas periódicas para hacer un seguimiento al comportamiento de la audición frente a los riesgos ocupacionales. Ahora tenemos las señalizaciones, son de gran importancia. Estas nos advierten del uso de EPP, y algunos nos prohíben entrar a áreas restringidas y también otros nos prohíben no hacer ruido, ya que se hacen labores que se requieren silencio. En los instrumentos de medida tenemos dos: el sonómetro, el cual es un instrumento que permite conocer los niveles de presión sonora. Cuenta con un filtro. Este está compuesto básicamente por un micrófono que mediante una membrana convierte la presión sonora en una señal eléctrica. Y también tenemos el dosímetro. El dosímetro se utiliza principalmente cuando el trabajador está expuesto a diferentes niveles de ruido, ya sea por características variables de la operación que ejecuta o porque el trabajador tiene que desplazarse por zonas con variada intensidad de ruido. Bueno, hasta aquí llega la presentación del riesgo por ruido y lo dejo con mi compañero Juan, que les va a hablar sobre la iluminación.
Vale, mi nombre es Juan Martínez Menco, y yo les voy a hablar sobre los riesgos que hay por la exposición a la iluminación. Una iluminación adecuada, una iluminación en exceso o con carencia. ¿Vale? El riesgo relacionado con la iluminación hace referencia principalmente a toda eventualidad que surge en el ámbito laboral por la cantidad de luminosidad. Como lo dije anteriormente, puede ser en exceso o por la carencia del mismo. La capacidad del ser humano para adaptarse al entorno se sabe que es asombrosa. Es un hecho que su comodidad, estado anímico y desempeño se ven afectados por la luz. Científicamente así es. En ese contexto, una iluminación inadecuada o defectuosa puede generar cansancio, alteraciones visuales, incremento del esfuerzo mental, bajo rendimiento y hasta accidentes de diversa índole. Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de luz, un adecuado uso del color y del contraste, control de los deslumbramientos y confort visual. Otro factor que merece especial consideración es el ahorro de energía. Las empresas tienen eso muy en cuenta, aunque como que no se da mucha importancia, pero siempre lo tienen en cuenta. Otro factor que merece especial consideración es el ahorro de energía. Una iluminación adecuada contribuye a varios factores, como los pueden ver en la presentación. El primero de ellos es aumentar la productividad. Toda empresa tiene como fin aumentar la productividad. Igual depende muchas veces de aquellos servicios que ofrece, de qué tipo de empresa es. Segundo, reducir los accidentes. Tercero, disminuir los errores. Cuarto, aminorar la fatiga visual. Y uno importante es incrementar el confort visual. Algo relevante en este tema es que la luz ejerce especial influencia en la salud física y psicológica de las personas, en este caso de los trabajadores. Esto debe ser considerado al momento de diseñar los sistemas de iluminación en los lugares de trabajo. Un diseño que está bien planeado, orientado y justificado se traduce en una actitud positiva de los trabajadores y en una mayor motivación y productividad como consecuencia. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es el marco legal de la iluminación, que utilizamos la Guía Técnica Colombiana de 1994 o GTC 8 de 1994. Esto básicamente es una norma que establece los principios de ergonomía visual e identifica los parámetros que influyen en el rendimiento visual del trabajador. También presenta los criterios que se deben satisfacer para alcanzar un campo visual en condiciones aceptables. Uno de los propósitos de la ergonomía visual, como pueden ver en la presentación, es primero optimizar la percepción de la información visual. Esto es lo que se utiliza en el desarrollo del trabajo. Segundo, conservar un nivel adecuado de rendimiento. Tercero, garantizar máxima seguridad. Y cuarto, proporcionar un adecuado bienestar visual. En la práctica, se sabe que estos objetivos se alcanzan diseñando un ambiente visual que tenga en cuenta las capacidades del individuo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Vale? Como pueden ver en la imagen, es una representación gráfica de los parámetros fundamentales que influyen en el rendimiento de un operario. Se puede observar en la figura distintas variables. Esas variables influyen en el rendimiento de un trabajador en un ambiente visual determinado. Variables como pues, la habilidad perceptiva y las características de la tarea que se debe realizar determinan las destrezas visuales que debe tener el operario. Después tenemos la iluminación y los factores que se basan en el espacio de trabajo. Estos establecen los elementos determinantes del rendimiento visual más íntimamente relacionados con el ambiente. Todas estas consideraciones anteriores llegan a concluir que la aplicación de la ergonomía visual puede aumentar el número de opciones de diseño disponible. En consecuencia, la ergonomía visual se puede emplear para establecer un conjunto de opciones, desde criterios generales hasta información de carácter más detallado, con relación a un parámetro que necesite modificarse para poder proporcionar un ambiente visual aceptable. Siguiente, por favor. Vale, ahora pasamos a lo que son las fuentes generadoras de la falta de iluminación. Dentro de las causas del riesgo por iluminación encontramos las siguientes. Primero, que no hay o no se aproveche la luz disponible. Generalmente esto sucede porque no hay ventanales o fuentes de luz natural. Segundo, que es el recuadro naranjado que pueden ver en la presentación,
dice que las superficies translúcidas no cuentan con persianas u objetos que permitan orientar los haces de luz. Quiere decir que no existe control sobre la luz natural disponible. Tercero, la iluminación instalada no corresponde a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en una oficina o planta industrial, recintos cerrados o abiertos, o en las modalidades de trabajo y exigencias especiales, cuando se habla de aspectos de seguridad, requiere una iluminación adecuada que solamente tenga que ver con aspectos de seguridad. Cuando se habla de requisitos mecánicos, la iluminación es diferente. Cuando se habla de requisitos ambientales, la iluminación es diferente. Por lo tanto, la iluminación debe corresponder a las condiciones de trabajo. Cuarto, que es el recuadro amarillo, naranja, nos dice que el nivel de iluminación no corresponde a la agudeza visual del trabajador, a su edad ni a las exigencias de su trabajo. Quinto, la ubicación de las lámparas ignora la superficie de trabajo. Eso sucede generalmente porque hay una incorrecta distribución de las lámparas en cuanto a número, altura o intensidad. También una de las causas de riesgo por iluminación más comunes que se presentan en las empresas es que los exámenes visuales de los trabajadores no se realizan con la periodicidad debida o no corresponden a las características de la labor que cumplen o del medio en que se desempeñan. Siguiente, por favor. Vale, ahora pasamos a lo que son los métodos para controlar y combatir el riesgo. ¿Vale? Entonces, esta labor, como pueden ver en las flechas, es una secuencia. Esta labor se inicia con un reconocimiento, cuyo propósito es identificar las áreas y estaciones de trabajo con iluminación inadecuada a las exigencias de la tarea y las condiciones visuales del trabajador. Para ello, se debe hacer un recorrido por las instalaciones, identificando y recolectando información de los trabajadores sobre las exigencias visuales de su actividad, sus condiciones ópticas, comentarios y sugerencias e información técnica y administrativa relativa a los procesos de trabajos no rutinarios, jornadas reales de trabajo, rotación, entre otros. De esta manera se determinan las áreas y puestos de trabajo que requieren evaluación. Para el registro subsiguiente se debe elaborar un croquis, que es como el que pueden ver en la imagen izquierda, en la imagen inferior izquierda. Y se ordena, a partir de la información que tenemos, los sitios donde se harán las mediciones. Contribución de áreas y ventanas, luminarias, maquilarias, entre otros. Algo muy importante en esta parte es que la iluminación no presenta valores límites permisibles, sino que manejan rangos recomendados, con base en diversas normativas. Por lo tanto, lo que se hace para valorar si se presenta o no un problema de iluminación es realizar la medición. Un ejemplo de una medición sencilla dentro de una fábrica es la tabla que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. Estos resultados se contrastan con los valores recomendados, que es la tabla de la derecha. De esta forma se determina si la cantidad de luz es adecuada a la actividad que se realiza. Se estudia el contraste, la distancia, el tamaño, el grado de detalle. Estos son factores que modifican la cantidad de luz requerida a las condiciones visuales de las personas que las desarrollan. Siguiente, por favor. Vale, ahora vamos a hablar sobre lo que son los elementos o equipos para su medición. También hablaremos sobre la metodología para realizar estas mediciones. Vale. Dentro de los elementos tenemos el luzómetro, que es el más utilizado. Es un instrumento que permite medir simple y rápidamente la iluminación real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el luz. Está formado por una célula fotoeléctrica que capta la luz y la transforma en impulsos eléctricos, los cuales se representan en una pantalla con una aguja y una escala de luces. Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario tener en cuenta tanto la luz, que es una característica ambiental, y la visión, que es una característica personal. No es lo mismo. Estas mediciones con el luzómetro son muy sencillas de realizar, pues consiste en activar el dispositivo y esperar a que éste dé la medición. Generalmente este instrumento no se utiliza siempre que se va a hacer una toma de datos para una evaluación. Solo se utiliza en casos en los que se considera que el nivel de iluminación no es suficiente para la tarea realizada. Puedes pasar a la siguiente, por favor.
Vale, ahora vamos a ver los efectos sobre la salud. Entonces, para conocer los efectos, primero debemos clasificar la iluminación en dos tipos de acuerdo a su procedencia. Como pueden ver en la imagen, hay dos tipos de iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial. La iluminación natural es la iluminación ideal, es la que es suministrada por la luz del día. Como ventanas, la luz natural permite definir correctamente los colores, no ocasiona costos y produce menos fatiga visual. Su principal desventaja radica en que varía a lo largo de la jornada, por lo que se debe complementar con la luz artificial. Y su eficacia depende de la superficie acristalada que deba traspasar. Por otra parte, la acción directa del sol sobre la superficie de cristal debe controlarse para que no se produzcan deslumbramientos por intensidad y lesiones cutáneas por acción de los rayos solares. Después tenemos lo que es la iluminación artificial, lo pueden ver en la parte izquierda de la pantalla en el recuadro azul, que este proviene de luminosas manufacturadas o, como su nombre lo dice, lámparas, de lámparas de incandescencia o de descarga, entre muchas otras. En lo posible, la iluminación artificial debe utilizarse como un complemento, no como un total dentro de un ambiente. Debe ser un complemento de la luz natural para equilibrar y proporcionar una iluminación suficiente y confortable en un recinto. No obstante, en muchos casos este tipo de iluminación es la única disponible y entonces su diseño implica un análisis detallado para lograr un ambiente confortable y seguro, a un costo pues, razonable. Dentro de los aspectos fisiológicos que se ven afectados en una persona están los siguientes. Eso es un poco más general. Ya en la próxima diapositiva vamos a hablar sobre los específicos. Primero tenemos la acomodación visual, que es la capacidad del ojo para enfocar nítidamente objetos a diferentes distancias. Esta facultad se va perdiendo con los años, debido a que se reduce la elasticidad muscular. Esto se conoce como presbicia o vista cansada. Implica el aumento de la distancia focal y de la cantidad de luz necesaria para que se forme una imagen nítida. Segundo, tenemos lo que es la adaptación visual, que es la capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a variaciones de luminosidad. Cuando se pasa generalmente de ambientes oscuros a luminosos de un momento a otro, la adaptación generalmente es muy rápida, pero en el caso contrario el ajuste es mucho más lento. Aquí es donde se ven los primeros problemas que conlleva la iluminación dentro de un entorno de trabajo. Tercero, tenemos la agudeza visual, que es la capacidad de percibir y discriminar visualmente los objetos o de distinguir dos puntos muy próximos entre sí. Cuarto, el contraste, que es la diferencia relativa de intensidad entre una imagen y sus alrededores. Una buena iluminación contribuye al logro de un buen contraste y al aumentar el brillo se compensan los bajos contrastes en colores. Las sombras, que son las variaciones de iluminación de los objetos, generalmente esto genera sombras y ellas contribuyen a mejorar la percepción del relieve. Por último, tenemos el ambiente cromático, que se sabe que el manejo de los colores influye en el ambiente y que se logra crear dentro de un recinto mayor visibilidad, orientación de la atención y la eficacia de las advertencias visuales de peligro. Esto sirve para informar, señalizar y demarcar áreas y vías de circulación, principalmente para eso. ¿Podrías pasar, por favor? ¿Vale? Como lo dije anteriormente, ahora vamos a hablar sobre lo que son los efectos específicos de las deficiencias lumínicas. Ya pasamos de los generales, ahora vamos a los específicos. ¿Vale? Entre estos están unos bastante comunes, que es la cefalea, dolor de cabeza fuertes, problemas de concentración, trastornos depresivos, cansancio visual, fatiga mental, entre otros. Algo muy importante es que se sabe que no existen efectos directos de la inadecuada iluminación en la visión, pero sí es un hecho que incide en el avance de los efectos de refracción. Esto permite que se cometan errores y es causa de agotamiento visual y mental. La instalación o funcionamiento indebido de las luminarias puede provocar accidentes. Y está claro por la anterior que dije. Siguiente, por favor. Vale, ahora vamos a mencionar las enfermedades profesionales. Dentro de estas enfermedades, una que es bastante común, sobre todo en los mineros o en las personas que se dedican a lo que es el área de perforación de túneles o trabajos subterráneos, o donde las fuentes de luz artificial constituyen el 90% del entorno de trabajo.
y son generalmente muy focalizadas en áreas específicas. Se llama nistagmus, que es una oscilación rítmica e involuntaria de uno o ambos ojos. Como pueden ver en la imagen, a la izquierda hay una persona con los ojos pues sanos, sin ninguna enfermedad, y abajo de la misma está esta enfermedad, cómo se presenta. Esto es involuntario, la persona no tiene control sobre ello. Entonces es un movimiento rítmico que tiene dos fases, una de ida y otra de vuelta. Existen diferentes tratamientos para esta enfermedad, pero por lo general se busca mejorar la agudeza visual. Hay dos tratamientos, el tratamiento médico, que se utilizan dos tipos, que son los fármacos, que generalmente no tienen buenos resultados, pero se utilizan más que todo cuando la enfermedad no lleva mucho tiempo. Y están los ópticos, que es las gafas y lentes de contacto, pero el tratamiento más efectivo hasta ahora es el tratamiento quirúrgico, que se da más que todo en personas en donde ya la enfermedad lleva mucho tiempo, ha recorrido demasiado con la persona. Siguiente, por favor. ¿Vale? Ahora pasamos a lo que son las medidas preventivas. Las consecuencias de un buen complejo iluminativo repercuten favorablemente sobre las personas y reducen la fatiga y los índices de error y accidentalidad. Eso está bastante claro. En adición, influyen en el mejoramiento del rendimiento laboral, ya que va a haber una mayor cantidad y calidad del trabajo. Y por supuesto, todo esto conlleva una mayor productividad. Existen algunos correctores para lugares con niveles de iluminación bajos, entre los que se encuentran los siguientes. Como pueden ver en la parte izquierda de la presentación, tenemos varios. Entre ellos están el primero, que es limpiar ventanas y retirar los obstáculos. Esto se hace generalmente porque puede impedir la entrada de rayos solares para aumentar la luz natural. Los obstáculos que se encuentran siempre en las ventanas, que colocan como que repisas, generalmente impiden que los rayos solares entren completos al salón. Segundo, mantener paredes, techos, fuentes de luz libres de polvo. Pueden ser lámparas, difusores, reflectores, entre otros. Esto para evitar reducciones en los niveles de iluminación. Tercero, utilizar luminarias herméticas en áreas donde la contaminación es alta. 4. Elegir colores claros para obtener una mayor reflexión de la luz. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a lo que son los EPP, o los elementos de protección personal. Como elementos de protección personal para las personas que trabajan en ambientes con poca iluminación, podemos encontrar las lámparas personales, que lo ven en la presentación del lado izquierdo. Pueden ver unas imágenes de ejemplo. Estas se emplean cuando las actividades laborales implican desplazamientos constantes. También las gafas con LED, que ayudan más que todo en el área de construcción y minería, que las pueden ver del lado derecho de la pantalla, en donde las manos deben estar libres para realizar la labor. Siguiente, por favor. Finalmente llegamos a lo que son las actividades económicas, en donde la iluminación es importante y relevante. Podemos observar que los trabajos donde es más común la necesidad de iluminación es la minería y la perforación de túneles, que por obligación todos los implicados en la construcción llevan gafas de LED para su propia seguridad. Generalmente se utilizan estos dispositivos porque las manos deben quedar libres. Siguiente, por favor. Y tenemos también lo que es el área de la construcción. Es muy importante en esta área también porque no necesariamente se trabaja bajo tierra, porque las horas de trabajo nocturnas implican la adquisición de equipos que le permitan a los trabajadores tener una buena visión y panorama. Como pueden observar en la imagen, están usando gafas de LED y diferentes lámparas que se ubican a cierta altura para proporcionar una mayor luminosidad en el ambiente. Entonces, todo esto se hace con el principal objetivo de disminuir los accidentes laborales y mejorar la productividad de la empresa, de la organización, por parte de los trabajadores. Siempre que se tienen los trabajadores, o sea, cuando se les garantiza un espacio de trabajo adecuado, la productividad no tiene por qué ser baja. Al contrario, siempre va en aumento. Esto sería todo. Los dejo con mi compañero. Gracias.